Atento saludo para todos nuestros seguidores de Estrategia Medios, ¿verdad? Que complacidos de estar nuevamente con ustedes a través de este medio de comunicación y más hoy con la presencia del doctor Jairo Castro Mero. Él es el gerente del Hospital Regional de Zipaquirá, quien nos ha atendido. Y vamos a tocar algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con el hospital y el retorno también de otros servicios que por el tema del COVID seguramente están un poco frenados, pero nuevamente se reactivan y gracias a que también ha bajado en parte la pandemia. Doctor Jairo, muy amable por atendernos aquí en su oficina, muchísimas gracias y bienvenido. Alfonsito, muchas gracias por la invitación, igual a todas las personas que nos están observando a través de la plataforma que tú manejas. Básicamente, dar como la buena noticia de que en los últimos 30 días, de manera progresiva, las atenciones derivadas de la enfermedad del COVID han disminuido de manera importante en el hospital, lo cual no solamente para el hospital, sino para el departamento permite que se haga una reapertura de servicios para los pacientes no COVID, porque finalmente las personas también se siguen enfermando de otras cosas y requieren su atención especializada para esas enfermedades. En ese sentido, pues nosotros a partir de esta semana ya tenemos aperturado el servicio de consulta externa con 32 especialidades que ocupan casi todas las letras del alfabeto: A de anestesiología, cardiología, cirugía general, plástica, cirugía de otorrino, de oftalmología, gastroenterología, medicina interna, etcétera, hasta la U de urología. O sea, ya tenemos un amplio ramillete y con una noticia también muy importante para la población pediátrica, y es que también aperturamos unas especialidades específicas para pediatría, como son pues la consulta de pediatría, la consulta de neumología pediátrica, la consulta de infectología pediátrica, neurología pediátrica, cardiología pediátrica y ortopedia para pediatría. O sea, ya el hospital nuevamente está al 100% en todos los servicios y en este portafolio que es muy amplio y que afortunadamente lo tenemos aquí en el municipio de Zipaquirá, pero siempre el tema del COVID frenó estas otras atenciones por obvias razones, ¿no? Claro que sí, durante los últimos 18 meses estuvimos muy centrados en la atención de la patología COVID, aunque teníamos algunos pequeños servicios todavía aperturados para las personas de no COVID, como era la consulta externa, pero muy restringida a unas pocas especialidades, más o menos 10 especialidades. Pero al día de hoy, como te comento, ya ampliamos nuestro portafolio a 32 especialidades, contar especialidades nuevas como por ejemplo clínica del dolor, que es una especialidad muy útil para las personas que tienen dolores de mucho tiempo atrás que no ha sido posible controlarlos con ninguna terapia. Tenemos un anestesiólogo especialista en dolor que no solamente hace la consulta, sino también realiza una serie de procedimientos que garantizan que se disminuya el dolor crónico que las personas mantienen durante todos los días de su vida. Sí, esa es una especialidad nueva, ¿cierto? Sí, señor, no la hemos tenido antes, aperturamos esa especialidad para el servicio de la comunidad, no solo de Zipaquirá, sino de la región también. Bueno, doctor, ¿quiénes pueden venir aquí? O sea, me imagino que el hospital regional tiene convenios seguramente con todas las EPS, IPS y otras entidades. Bueno, realmente quisiéramos tener contratos con todas las EPS existentes, pero digamos que hay unas negociaciones que se dan y otras que no. En este momento claramente nosotros tenemos servicios ambulatorios y quirúrgicos ambulatorios y de hospitalización para EPS como la Policía, la Nueva EPS, Convida, Sura, Famisanare, Copsos, Alianzalud, Salud Total, Inconsalud y Compensar. Digamos que con ellos tenemos contratación y las personas que asisten a sus IPS primarias con el médico general y él determina que requiere ser visto por una especialidad de la que contamos en el hospital, simplemente le hacen su remisión, autoriza la EPS y nosotros con todo el gusto estamos aquí para atenderlos en esas especialidades que requieren. Con las otras EPS pues no tenemos contrato, pero es bueno recordar que en el servicio de urgencias atendemos a toda la población independientemente de su tipo de afiliación. Sí recomendarle a la población general que el hospital es un hospital de alto nivel, es decir, que las patologías que no son de alta complejidad pues no deberían venir aquí, sino dirigirse directamente a la unidad funcional que presta los servicios de urgencias de mediana y baja complejidad.
y dejar solo lo de alta complejidad para la institución para no sobrecargar el servicio de urgencias y mantener una prestación del servicio de manera oportuna y adecuada. Un ejemplo, la diarrea y el dolor abdominal. Es una patología, claro, hay dolor, está la molestia y la diarrea, pero esa no es una enfermedad que requiera una atención en tercer nivel, perfectamente puede ser atendida en la unidad funcional. Caso contrario, por ejemplo, a la persona que tiene un dolor repentino en el pecho, al lado izquierdo, que ese dolor le sube al cuello, al brazo, que podría ser un infarto, debe venir al hospital regional, que tenemos mayor capacidad de respuesta, aunque la unidad funcional podría atenderlo, pero digamos que tendría que remitir inmediatamente el paciente. Nosotros aquí podemos atenderlo con algunas otras especialidades que no cuenta la unidad funcional. Bueno, y seguramente también que casos de accidentes graves también aquí se atienden inmediatamente. Ojalá pues bajen los índices de accidente, pero últimamente hemos visto que han crecido. Sí, señor, claro que sí. También se atienden aquí. La unidad funcional no tiene ortopedia, nosotros tenemos ortopedia. Vale la pena mencionar que nuestro portafolio de ortopedia se amplió. Además del ortopedista general, ya tenemos especialistas en ortopedia de cuello, ortopedia de columna, ortopedia de cadera, ortopedia de cada uno de los segmentos corporales. De hecho, estamos teniendo intervenciones muy importantes, como por ejemplo los reemplazos articulares de cadera, de rodilla, de codo, que son intervenciones de alto nivel que antes no se prestaban en la región y tocaba ir a Bogotá, hacer una fila, esperar que tocara el turno. Aquí ya lo estamos haciendo prácticamente todos los días. Qué maravilla, o sea, ya tenemos en Zipaquirá y para la región este hospital que reapertura esos servicios y implementa también otros que no se contaban y de alta complejidad, como nos lo ha comentado aquí muy bien el doctor Jairo Castro, quien es el gerente de esta entidad en el municipio de Zipaquirá. Entonces hay que aprovechar los servicios y seguramente exigirle también a las EPS que no tengamos que ir a Bogotá ni a otros municipios, a otras ciudades, sino que aquí en este hospital donde tenemos todo. Nos quejamos que las filas en Bogotá, que toca ir por allá en lo que llamábamos anteriormente el Paseo de la Muerte, pues hay que decirle a las EPS y pedirles que nos permitan que nos atiendan aquí mismo en el municipio de Zipaquirá, en este hospital, ¿no? Que yo creo que es de los más importantes también a nivel nacional y cada día pues está cogiendo más esa fuerza, ese impulso, doctor Jairo. Hay que tener en cuenta también que a veces de pronto las personas tienen dificultades para desplazarse a Bogotá a una cita especialista por muchas causas. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer unas atenciones particulares para esa población a un costo absolutamente asequible para todo el mundo. Por ejemplo, una consulta con endocrinología, que es una especialidad difícil de conseguir, una consulta en Bogotá podría estar costando 200.000 pesos una consulta. Esa consulta con ese especialista la podemos conseguir aquí en el hospital regional entre 40.000 y 50.000 pesos, es decir que la diferencia es muy importante y bastante. Ustedes nos estarán ayudando también a que el hospital siguiera creciendo en oportunidades de especialidades para poderles brindar otras especialidades, como por ejemplo en un futuro tendremos geriatría, que es una especialidad que se requiere también por el alto volumen de pacientes de edad adulta mayor. Podríamos estar pensando también en montar más adelante salud familiar, es otra especialidad muy importante. Y más a futuro hay unos proyectos para ampliar la oferta de servicios del hospital a esas especialidades que son muy importantes, como por ejemplo la unidad renal, como por ejemplo el servicio de hemodinamia, la unidad coronaria, que nosotros no tenemos unidad coronaria, pero en un futuro estamos haciendo todas las gestiones posibles para que podamos en este hospital tener unidad coronaria, unidad de cuidados intensivos pediátricos, que muy difícilmente se consigue en Cundinamarca una unidad de cuidado intensivo pediátrico. Estamos haciendo las gestiones para que en esta institución podamos tener esos servicios y poder brindar más servicios de salud a la población que se requiere. Bueno, ¿la unidad renal se demora todavía aquí, doctor? Hay que construir un nuevo edificio, porque en el edificio que tenemos definitivamente no hay un espacio adecuado donde podamos montar la unidad renal. Estamos haciendo todas las gestiones, todos los estudios previos para poder construir un nuevo edificio, y en ese nuevo edificio estarían especialidades como la unidad renal, aproximadamente con 40 unidades. Estaría la unidad de hemodinamia, que sirve para manejar todo el tema de los infartos, de los cateterismos cardíacos, etc. Obviamente tendríamos que tener ahí una unidad de cuidado intensivo coronario, porque todas estas personas que entran a hemodinamia seguramente van a requerir esa unidad.
y pues mal haríamos en hacerle el procedimiento y a ver dónde mandamos al paciente, no, Sí. tener la cosa aquí de una vez. Como te digo, la unidad intensiva pediátrica que no existe en Cundinamarca, podríamos tenerla en ese nuevo edificio, y aparte de otras cosas que le hacen falta a esta estructura tan hermosa que ya tenemos funcionando. Entonces digamos que la proyección es ampliar más servicios, a construir otra área donde se puedan brindar esos servicios con la mayor calidad y oportunidad. Pero te cuento una nueva, te voy a dar una chiva, no se la va a nadie. Más temprano que tarde, este hospital va a tener un resonador. Esperamos que antes de que termine este año o a principios del otro año podamos tener el resonador, que es una herramienta diagnóstica que nos permite a todas las especialidades acceder a un diagnóstico muchísimo más preciso que lo que nos puede dar el TAC, que ya lo contamos con él acá. Entonces digamos que esa es otra noticia que te estoy dando. Un resonador. Sí, señor. Sí. Sí, más o menos para cuándo se estaría dando esa posibilidad y en dónde se estaría habilitando en esta edificación. En esta edificación el resonador quedaría ubicado en el área donde actualmente está todo el tema de imagenología. Sí. Entonces quedaría el resonador, quedaría el TAC, quedaría la imagenología convencional, que son los rayos X, y quedaría la ecografía en ese mismo sitio. Ah, pero miren, y sirve para hacer un diagnóstico más certero de... Claro que sí, hay especialidades que se beneficiarían muchísimo de ese elemento diagnóstico, como medicina interna, neurología, ortopedia, neurocirugía. Mire que esas son las maravillas de tener un hospital como estos, moderno, bien administrado, no porque esté aquí el doctor Jairo Torres, pero sí nos ha demostrado que se ha logrado avanzar bastante a pesar de esos tiempos de pandemia que estamos viviendo todavía, pero se logró superar. Se logra superar y con creces lo hemos visto a favor del municipio de Zipaquirá y de toda la región. ¿Qué pasó con la unidad de oncología, doctor? A propósito que también el gobernador, cuando ganó, siendo electo, con el gobernador anterior vinieron aquí y rompieron la cinta dándole la apertura, pero sabemos que todavía pues, faltaba y falta todavía un poco de elementos importantes para ponerlo en funcionamiento. Fíjate que esa fue una de las consecuencias de la pandemia. En marzo del año pasado ya el área estaba absolutamente lista, absolutamente dotada con los elementos para iniciar la operación, pero desafortunadamente nos cae la pandemia y por un lado el gobierno departamental nos asigna la tarea de atender a los pacientes COVID del norte del departamento, lo cual nos pone en un problema clínico de entrada, y es que los pacientes que son de oncología, que sufren de cáncer, tienen unas defensas absolutamente muy bajitas y muy lábiles, no pueden responder adecuadamente. Entonces entrarlos al hospital que estaba manejando el COVID era exponerlos innecesariamente a un riesgo alto de que además de su cáncer tuvieran otra enfermedad que pudiese afectar el desarrollo de su terapia. Y en ese sentido, de manera muy coherente, se suspendió el tema para evitar ese riesgo. En este momento que la pandemia ha disminuido, de continuar en esta disminución, sentarnos y acordar el día de inicio del área de oncología para la consulta de oncología y para la quimioterapia para las personas que se encuentran en ese tipo de tratamiento. Sí, interesante. El gobernador el 3 de agosto hizo aquí anuncios importantes. Uno de ellos dijo que más o menos 40.000 millones ya le han entrado al hospital, no sé si en este año o también sumando años anteriores, pero también dijo que 16.000 millones de pesos iban a transferirlos en este resto de año. ¿Qué tenemos de esta noticia, doctor? Bueno, Alfonsito, el tema es que cuando empezó este hospital a operar, hubo un acuerdo de voluntades que se consolidó en un convenio que denominamos el convenio tripartito, donde participa la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, el Gobierno Departamental y el Hospital de la Samaritana. En ese convenio se acordó que el gobierno departamental iba a apoyar económicamente al hospital durante los primeros 5 años de operación, teniendo en cuenta que despegar esta estructura con todas las especialidades que se requiere primero un tiempo prudencial y segundo, que uno no abre una empresa y al día siguiente está ganando plata, sino tiene que tener un colchón y primero un desarrollo de la empresa. Y más en lo que vivimos, ¿no? Exactamente, el desarrollo de la empresa, y se hicieron unos cálculos de cuánto dinero anualmente debía aportar el gobierno departamental durante los primeros 5 años para poderle dar una solución económica y fluidez de caja a la institución.
Esos 16.000 millones hacen parte de ese convenio que está firmado con la gobernación de Cundinamarca. ¿Pero están dentro de los mismos 40.000 millones o...? No, están aparte. Ya son aparte, sí. O sea, tendríamos 56.000 millones aproximadamente. Que es el dinero que ha venido aportando desde el día que se aperturó el hospital. Que parece mucha plata, y es mucha plata, pero digamos para las necesidades que se tienen en materia de salud, pues de pronto ayudan, sí, claro, es fundamental. Claro, ayuda mucho. Pero se requiere fortalecer y mire, ya usted nos está hablando, doctor, de la construcción de un nuevo edificio para la unidad renal y para otros grandes servicios. Entonces, ahí hay que seguir pedaleando duro, ¿no? Claro que sí. Sí, fuertemente. Bueno, me imagino que contento, doctor, por el servicio que ha prestado y por la labor que usted ha realizado. Pienso que con la frente en alto, como siempre usted la ha tenido, pues da un parte de tranquilidad en el municipio de Zipaquirá y también al mismo tiempo de haber logrado un trabajo muy importante durante este tiempo de pandemia. Claro que sí, Alfonsito. Gracias al equipo de trabajo que de manera solidaria, de manera altruista, de manera oportuna, ha intervenido durante todo este tiempo de pandemia. Hemos podido conseguir que la gran mayoría de nuestros pacientes puedan sobrevivir a la enfermedad. En algunos casos no hemos podido lograrlo, pero pues digamos que ese es el comportamiento de esas enfermedades críticas como es el COVID, pero digamos que la gran mayoría de personas que han podido salir del hospital e incluso las que tampoco no han podido salir, las familias han agradecido la intervención que hemos hecho. Algunas personas de pronto no están contentas con la atención recibida, pero también otras muchas sí lo están. Entonces digamos que es como un equilibrio que nos permite ir creciendo. Los que no están contentos, ¿por qué no para mejorar en esas circunstancias? Y los que están contentos, ¿en qué para mejorar aún más en eso? Para tratar de mantener a todo el mundo como contento, lo cual es bien difícil, ¿no? Sí, no, eso es totalmente imposible. Siempre van a existir críticas, unas no muy constructivas, pero de todas maneras hay que seguir trabajando y mirar hacia el frente y echar para adelante, ¿no, doctor? Bueno, ¿cómo fue esa experiencia del COVID, doctor? ¿Cómo la vivió? Porque desde luego ustedes como profesionales de salud han tenido que arriesgar la vida, la arriesgaron aquí ya, pues más que merecido el reconocimiento de los héroes sin capa, pero héroes con mucha voluntad, con mucho amor y con mucha decisión para afrontar esta situación que atacó y sigue atacando al mundo entero. Digamos que ha sido 18 meses de un aprendizaje continuo. Nosotros en institución estábamos empezando a medio gatear, que de diciembre primero del 2019 a marzo del 2020 son 3 veces larguitos, empezando a construir la atención de salud especializada de la región, y nos cae la pandemia y nos cambia la vida absolutamente a todos. En principio, pues todo nuestro equipo de trabajo, pues con mucho miedo porque era una enfermedad nueva que nadie conocía cómo iba a ser el comportamiento y cómo atacarla, pero después en la medida en que fue pasando el tiempo, fuimos adquiriendo todos los conocimientos que se estaban moviendo a nivel nacional e internacional para poder tratar esta enfermedad, y pues fuimos acomodándonos de diferentes formas. A veces movíamos un servicio para un lado, luego para otro, de tal forma de garantizar que la estructura física pudiera brindarnos por sí mismo una seguridad tal que garantizara que los elementos de bioseguridad y permitiera a nuestro personal no enfermarse y a las personas que están enfermas a no agravarse un poco más la situación por el tema de la atención de solo pacientes con la enfermedad. Eso nos permitió sacar unos documentos para nosotros mismos, hacer una serie de videos educativos entre nosotros mismos para mirar cómo se ponían los elementos de seguridad para entrar a atender un paciente, cómo abordar los pacientes, etcétera, de tal manera que fue desde el punto de vista científico un aprendizaje muy interesante. Por otro lado, pues también un impacto desde el punto de vista psicológico para todo el personal, porque hay que tener en cuenta que estamos prácticamente encerrados en la institución, con unas reglas muy críticas para el desplazamiento interno y externo, que finalmente lo que buscábamos era garantizar que ni nuestro personal ni nuestras familias iban a quedar por la exposición que estábamos teniendo nosotros en la institución, iban a infectarse. De hecho, tuvimos muy pocos funcionarios que adquirieron la enfermedad. Solamente uno de 160 que se enfermaron requirió hospitalización de UCI durante unos días,
Todos los demás prácticamente se manejaron ambulatoriamente, es decir que todo lo que hicimos para proteger el personal tuvo su éxito y logramos el objetivo. Atendimos más de 9.000 personas, hemos atendido más de 9.000 personas durante esta pandemia en los diferentes servicios, urgencias, hospitalización, UCI, etc. Desafortunadamente algunos han fallecido, pero digamos que los números con respecto a lo que ocurrió en Colombia a nivel mundial están dentro del rango esperado, o sea, no seguimos como algunas personas piensan, no, es que en el hospital entrar ya eso es garantizar que se va a morir, no, son las personas que se mueren, pues desafortunadamente son las que van a fallecer, claro. Pero si comparamos nuestros números con otros números de otras latitudes, nosotros estamos en un rango súper bien. Sí, señor. Bueno, claro, la gente pues se preocupa porque obviamente se hace más escándalo cuando una persona muere. Sí, y claro. Más cuando es una persona de algún conocimiento, o mejor, de un reconocimiento que haya tenido a nivel municipal o a nivel regional, inclusive nacional. Entonces, ahí donde se hace de pronto un poquitico más de bulla, pues obviamente con justas razones, pero también hay otras personas que no son muy conocidas, pero que también infortunadamente fallecieron, pero se hace más escándalos cuando se ven estas situaciones que cuando las personas se recuperan, porque aquí en el hospital ingresaron muchas personas que también en su gran mayoría lograron recuperarse y hoy están pues haciendo su vida cotidiana, otras personas que también van en ese proceso de recuperación, eso es fundamental. Pero no tuvo así mayor inconveniente, porque aquí no solamente trabajan los médicos, las enfermeras, el personal administrativo, sino también, por ejemplo, personas que manejan las ambulancias, las personas que trabajan en la celaduría, en la portería, en la parte de la comida, entre otros, ¿no? Ellos también, desde luego, fortalecidos, bien protegidos y no hubo inconveniente de ninguna clase. De ninguna clase. Nosotros somos alrededor de 950 personas trabajamos acá. De esas 950 personas a la fecha, 160 resultaron con la infección. Ninguna falleció afortunadamente, ninguno de nuestros funcionarios que son médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, personal del aseo, algunos vigilantes. Desde la portería hasta aquí en el séptimo piso somos 940 personas y de esas solamente 160 más o menos resultaron infectadas durante todo el tiempo de esta pandemia. Entonces digamos que hicimos la tarea muy juiciosos, nos cuidamos lo más que pudimos y hay que mencionar una cosa que es importante. Estas personas que se contagiaron no se contagiaron en el hospital. Curioso, ¿no? Fíjese usted que se contagiaron fue en su ámbito social personal, porque por algún motivo, no sé, ya de pronto de tener tanta confianza de manejar aquí el tema, afuera no se cuidaban como tenían que cuidarse. De pronto la guardia. Bajaban la guardia y resultaban contagiados por fuera del hospital. Pero mire, curioso, pero afortunadamente aquí los atendieron también. Claro que sí. Ninguno, vuelvo y repito, ninguno fallecido. Uno solo requirió UCI unos pocos días, algunos otros pocos hospitalización, pero la mayoría ambulatorios. Ambulatorio. A ver, doctor, este hospital es regional. Obviamente llegó gente, no solamente de otros municipios, sino también de otros departamentos. Tengo entendido que de Santa Marta, cuando hubo una situación bastante, un pico fuerte, alto, tuvieron que habilitar, por solicitud también del gobernador de Cundinamarca, para ayudar a estos otros departamentos. Claro que sí, nosotros recibimos pacientes del Chocó, de Tolima, Huila, del Amazonas, también recibimos algún paciente. Del Magdalena, sí señor, de departamento, de todo el departamento, no solamente del norte del departamento, sino pacientes también del sur del departamento, también tuvimos la posibilidad de atenderlos y obviamente debido a los compromisos entre el gobernador y la alcaldía de Bogotá, también varios pacientes de Bogotá los estuvimos aquí atendiendo. Y bien, ¿cuántas camas UCI hay aquí en el hospital, doctor? En general, ¿y cuántas le pertenecen, si podemos decirle de esta forma, al municipio de Zipaquirá? Bueno, las camas, nosotros cuando aperturamos el hospital teníamos una unidad de cuidados intensivos adultos con 12 camas de intensivos y 8 de intermedios. Con el transcurso de la pandemia, actualmente tenemos 65 camas de cuidados intensivos y 8 de intermedios. Las camas son para quien las necesite. Sí.
pero pues obviamente digamos que tratamos de que la gente de la región tenga la posibilidad de acceder de manera inmediata al recurso de cama hospitalaria cuando se requiere. Sí. No, Entonces, por le ejemplo, preguntaba, era por el tema para diferenciar, cuando dicen está el 100%, o el 70%, o el 80%, o el 30%, no sé cuánto esté hoy, de camas UCI ocupadas. Ahí no más o menos, si es Zipaquirá o es a nivel de todo el hospital. más o menos el comportamiento fue que el 60% de las camas están ocupadas por personas zipaquireñas y el 30% por persona, perdón, el 30% es al revés, el 30% por personal zipaquireño y el 70% por personal de otros municipios de Cundinamarca, la gran mayoría, y algunos otros pocos de otros sitios de Colombia realmente. Pero ningún zipaquireño que requirió cama UCI no la tuvo, siempre la tuvo disponible. Eso hay que dejarlo claro también. Algunos otros, digamos que por su aseguramiento, fueron a Teletón, fueron a la clínica Marley, pero si hubiesen llegado al hospital regional de manera directa, hubiesen tenido asegurada su cama. Ah, qué bien. Bueno, y hay otros, bueno, digamos, los que no están en intermedios, me dicen que son 8 camas en cuidados intermedios, 65 en la UCI, pero hay otros que seguramente quedan hospitalizados en su mejoría, en su tratamiento para nuevamente regresar a sus hogares. Nosotros tenemos disponibles 75 camas de hospitalización cuando hubo el pico COVID. En este momento, ¿qué está pasando en el hospital? Como ya el pico bajó de una manera importantísima en los últimos 30 días, el día de hoy, por ejemplo, de esas 65 camas, solo el 35% está ocupado. Es que son más o menos 24 camas más o menos. El resto de camas están desocupadas. ¿Qué decidimos entonces? Como ya hay una directriz del gobierno departamental de aperturar servicios en no COVID, entonces trasladamos los pacientes, concentramos los pacientes COVID en una sola UCI, que es la UCI del segundo piso, y la otra UCI le hicimos todo el mantenimiento de limpieza, desinfección, de desinfección terminal, etcétera, para garantizar que no quedaba con ningún virus por ahí. Hicimos los cultivos respectivos para garantizar que no habían bacterias por ahí rondando, y esa otra UCI la convertimos en UCI para atención de pacientes no COVID, porque pues también era una necesidad ya aperturarle a los pacientes que tenían una patología de alto impacto que requerían una UCI pero que no fuera COVID. Entonces ya separamos esas dos UCIs, una queda en el segundo piso, UCI COVID, UCI no COVID en el cuarto piso. Referente a hospitalización, por ejemplo, el día de hoy ya solamente tengo en hospitalización 16 pacientes COVID. Entonces dejamos el tercer piso exclusivo para los pacientes COVID, desocupamos y desinfectamos perfectamente el quinto y el sexto piso y los tenemos en este momento para atención de pacientes no COVID. Qué bien. Entonces eso nos permite, por un lado, garantizar la hospitalización de esas patologías, de esas personas que no tienen síntomas respiratorios, sin que vayan a tener riesgo de estar al lado de un paciente COVID, que será como el temor que tenían las personas cuando venían al hospital. No, ¿qué tal me toque al lado que alguien con COVID resulte yo enfermo? No, ya son áreas totalmente diferentes. Y lo segundo, nos permite también garantizar que las personas que acuden a cirugías programadas ambulatorias que pueden requerir hospitalización previa y posterior a la cirugía por el tema de la recuperación, como son por ejemplo los pacientes que se les hace reemplazo de cadera, pues tengan un área donde puedan estar absolutamente tranquilos de que no van a sufrir ninguna infección mientras estén aquí en el hospital. Qué bien. El tema de maternas, doctor, ¿cómo nos fue en esta pandemia y hoy cómo se están atendiendo a las maternas? La materna fue un sector protegido siempre en el hospital. Concentramos la atención del servicio de maternidad en el área de ginecobstetricia. Nos dimos mañas para ubicar allá, en el área que siempre ha estado obstetricia, 12 camas de hospitalización, 6 camas de alto riesgo y las camas de trabajo de parto. Entonces en una sola área ubicamos el tema. Las maternas siempre estuvieron protegidas, ruta específica para ellas, no se cruzaban con los pacientes COVID, entonces digamos que a la fecha se sigue manteniendo exactamente igual, un área exclusiva para ellos. ¿Qué nos tocó restringir? Los pacientes con partos de bajo riesgo. O sea, aquí solamente nos especializamos en la atención de los pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son? Las maternas que van a tener parto antes de la semana 35,
porque lo esperado es que estén por arriba de la semana 38, 39 para considerarlo de bajo riesgo. Entonces las que antes por algún motivo están en trabajo de parto, pues vienen atención acá. Las que durante el transcurso de su control prenatal encontraron alguna dificultad, las que sufren de la tensión arterial, que se llama preeclampsia en las embarazadas, pues aquí tenemos la atención específica para ellas. Bueno, todo se calculó perfectamente, no, no es fácil, ¿no? Y más en ese corre-corre de la pandemia, especialmente hace un año larguito que estábamos en una situación bastante crítica en nuestro país y otros meses después, pero se hizo un trabajo bueno. ¿Doctor? Claro que sí, es un trabajo que estamos pensando en generar unas publicaciones científicas porque pues creo que tenemos la suficiente experiencia como para poder contar qué hicimos de bueno para que el resultado fuera como fue. De ser unas memorias espectaculares. Claro que sí. Hay que publicarlas desde luego, doctor Jairo. Estamos en diálogo con el doctor Jairo Torres, gerente del Hospital Regional de Zipaquirá. Doctor Jairo, somos seres humanos, nos da miedo, sentimos miedo en algunos momentos. ¿Sintió usted algún momento miedo fuerte cuando se empezó todo este tema de la pandemia o de pronto también sus colegas médicos o otro personal que trabaja aquí en el hospital? Claro que sí. Como les dije al principio de esta pandemia, en marzo del año pasado, cuando desconocíamos absolutamente a qué nos estábamos enfrentando, pues eso le genera miedo a cualquier persona. Cuando yo no sé a qué me estoy enfrentando, pues más miedo me da porque no sé qué va a pasar. Y algo que no se ve, ¿no? Es un virus que uno no puede ver. No sabemos cómo era el comportamiento, si era cierto que duraba 5, 10, 20, media hora en el ambiente. O sea, había muchas especulaciones al respecto del virus que generaba mucho más miedo y temor. De hecho, varios de nuestros colaboradores prefirieron renunciar a continuar en la institución. Una vez nos informaron que teníamos que hacernos cargo de los pacientes con infección del norte del departamento, porque pues obviamente y respetuosamente el miedo y el temor a la enfermedad así lo determinaron. Entonces, claro que sí nos dio miedo a todos, eso es innegable, pero en la medida en que fuimos conociendo cómo era la enfermedad, cómo se comportaba realmente el virus, digamos que eso bajó. Y por otro lado, con el tema de la vacunación, pues ya también, digamos que esa carga de temor bajó mucho porque pues ya tenemos nuestras defensas para poder enfrentar. Sin embargo, continuamos con nuestras medidas de bioseguridad porque a pesar de que estamos vacunados, la vacuna hay que recordar dos cosas. Primero, la vacuna no me evita que me enferme. Lo que la vacuna me ayuda es que si me llego a infectar, a contaminar, a contagiar, la enfermedad que voy a presentar va a tener una menor sintomatología, es decir, una sintomatología más llevadera. Y tercero, que el riesgo de que yo me muera pasa desde un riesgo altísimo a un riesgo pequeñito. Pero ojo, el hecho de que yo esté vacunado no quiere decir que no me vaya a morir. Si yo tengo unas defensas muy malas o tengo unas complicaciones o tengo algunas comorbilidades como por ejemplo ser bien gordito, hipertenso, diabético, hipotiroideo, pues eso me va a afectar, así esté vacunado. No, claro. Sí, me imagino que, bueno, no digo que hayan de pronto renunciado varios profesionales de la salud, bueno, eso es normal, ¿no? Porque de todas maneras algunos afrontan más el miedo, otros lo pasan al pánico y pues prefieren más bien irse. Y es mejor, ¿no? Porque a veces también el pánico es prendedizo, no es como el virus. Sí, claro que sí. Se prende, entonces pues se genera, pues hay una situación bastante complicada y eso también ayuda a que se nos bajen las defensas. Por eso hay que utilizar la tranquilidad que siempre ha demostrado el doctor Jairo Torres. ¿Cómo hace para manejar, equilibrar ese miedo que es natural y estar tan tranquilo, doctor Jairo? Digamos que es como la experiencia de muchos años, ¿no? Cuando yo empecé aquí en Zipaquirá a trabajar, yo hacía en el servicio de urgencias del anterior Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá, y pues allá veíamos casos muy complicados, y si uno no guarda la tranquilidad puede cometer errores que se van a reflejar en la atención que uno está prestando. Entonces digamos que esa experiencia de muchos años le va dando a las personas la posibilidad de manejar su estrés de una manera mucho más tranquila, mucho más pausada y que le permita tomar decisiones mucho más coherentes y mejores decisiones. Claro. Eso es como el marino, ¿no? El capitán es el que lleva el barco y es el que se queda hasta último momento. Claro que sí. De hecho, así se lo transmití a mis funcionarios cuando empezó el tema de la vacunación.
Mi decisión personal era que la última persona que se vacunara en el hospital fuera yo, Sí, y yo le efectivamente pregunté al así doctor, ocurrió. yo le pregunté al doctor, ¿se va a vacunar de primera? Dijo, no. No, Primero, de último. los Primero demás. mi gente que está ya poniendo la cara y de últimas yo que estoy aquí en el séptimo piso. Bueno, pues ahí está. La historia maravillosa también que nos cuentan aquí desde el hospital, que poco a poco se va reactivando. Pues desde luego hay un temor al tema de que podamos tener otro pico, por eso es fundamental cuidarnos y estamos seguros que para esa situación si se llegase a presentar, que ojalá no, porque de todos nosotros depende que no sea así, pues seguramente las estrategias se seguirán abordando tranquilamente y de alta calidad y efectividad, como siempre lo ha demostrado aquí el Hospital Regional de Zipaquirá, que nació hace poco, pero mire, ya le tocó afrontar situaciones de responsabilidad bastante altas, bastante grandes y las sacó avante. Y otros servicios, ya el doctor nos ha comentado, nuevos servicios, se reactivan otros que por el tema de la pandemia se habían congelado, pero gracias a Dios podemos tener aquí un buen hospital, lo tenemos, un buen hospital y que les va a atender a todos los habitantes de Zipaquirá y la región. Pues doctor Jairo, no le quito más tiempo, usted ha sido muy generoso con nosotros y le agradezco y le felicito por esta labor y felicitamos desde luego también a todo su equipo de trabajo que han estado al frente del hospital, al frente de esta situación de pandemia y que siguen trabajando, no se quedaron ahí, bueno, ahí está diciendo, hay nuevos servicios, hay nuevas oportunidades también para que tengamos una salud completa aquí desde el hospital, entonces no nos vayamos tan lejos, aquí está el Hospital Regional de Zipaquirá. Alfonsito, muchas gracias, agradecer a las personas que nos están viendo en este momento, recordarles que este es su hospital, este hospital no es de quienes trabajamos aquí, sino es exclusivamente de ustedes, que son las personas que hacen que nosotros todos los días nos levantemos con la gana de ayudar a las personas, para eso estamos. Recordarles que el virus no se ha ido, continuamos, a pesar de que nos estemos vacunando, continuamos con las medidas de protección, uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y lo más importante, vacúnense, vacúnense todos. Muy bien. Doctor Jairo, nuevamente muchísimas gracias y a nuestros seguidores de Estrategia, muchísimas gracias y ahí están las recomendaciones que nos da el doctor Jairo Castro, Jairo Castro Melo, gerente del hospital aquí en Regional de Zipaquirá y desde luego utilicemos el hospital, tenemos todas las garantías, tenemos los servicios, la reapertura también de otras dolencias que podemos nosotros solucionar aquí. Entonces, para que ustedes también compartan este video y tengamos la confianza en Dios, la confianza en nosotros mismos y la confianza también en los especialistas, en los profesionales de la salud. A ustedes muchísimas gracias y